Desde hace un tiempo están con esta ley para controlar a las organizaciones no gubernamentales, que son organizaciones de la sociedad civil, por eso son no gubernamentales, que hay de todo tipo, o sea, hay un montón, y vos tenés desde organizaciones como por ejemplo Teletón, es una organización no gubernamental, que trabaja con las personas con discapacidad, qué sé yo, de Kení, que trabaja con los niños de la calle. Hay todo tipo de organizaciones no gubernamentales. También están las fundaciones privadas. Y, a ver, empezó a correr el discurso en la clase política de que era necesario controlar a estas organizaciones. En realidad estas organizaciones ya están controladas. Estas organizaciones tienen que registrarse, tienen que hacer declaraciones ante tributación, tienen que hacer declaraciones ante la CEPRELAP, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Hay una cantidad de controles. Y que lo tienen que hacer periódicamente, o sea, cada tanto en realidad. Sí, consideraron de que eso no era suficiente. Y la versión detrás de todo esto es que supuestamente estas organizaciones estaban siendo controladas por organismos extranjeros cuyo objetivo es debilitar la soberanía paraguaya. O sea, como si los problemas del Paraguay tuvieran que ver con nuestra débil soberanía ante gobiernos extranjeros. En realidad nosotros tenemos una soberanía debilitada, pero no tiene nada que ver con gobiernos extranjeros. Tiene que ver con los administradores locales. Que perdieron total credibilidad. Claro. Tiene que ver con cómo se pierde soberanía cuando en la zona de frontera deciden enviar los padres a sus hijos a las escuelas y a los colegios del Brasil o de la Argentina, o se van a los hospitales del Brasil o de la Argentina, porque no existe posibilidad de que las instituciones locales le vayan a dar cobertura. Se pierde soberanía cuando nosotros tenemos toda una zona del país, ya no es solamente la zona fronteriza, donde se habla portugués y se utiliza el real y se escucha música brasileña, porque el Estado no existe en esos lugares. Y lo que es peor, no les importa. Es más, les ponen una posición cómoda de que, bueno, vayan nomás a atenderse allá. Claro, se pierde soberanía cuando vos tenés intendentes o gobernadores o legisladores que no son representantes de quienes le votaron, sino de los que financiaron su campaña, que no son gobiernos extranjeros, son organizaciones criminales. Allí es en donde se pierde la soberanía. Cuando vos tenés un diputado que o es el operador de un narco o es un narco que llegó al Congreso Nacional. Esa es la pérdida de soberanía. Pero se construyó toda esta historia de que el problema son estas organizaciones no gubernamentales que reciben dinero, por ejemplo, de USAID, que es una organización del gobierno de los Estados Unidos para ayuda económica y humanitaria. Existió desde siempre USAID. Era una cuestión de prestigio que tuviera un acuerdo con USAID. Los gobiernos, nuestro gobierno tiene un montón de acuerdos con USAID. Los gobiernos colorados en su mayoría, porque hemos tenido hace 70 años que hay gobiernos colorados, salvo una excepción de 5 años. Paréntesis así. Todos han sido gobiernos colorados. Claro, sí. Y ellos vienen suscribiendo acuerdos con USAID desde siempre. Pero de golpe resulta que el enemigo es la ONG y es lo que un senador que forma parte de la comisión que los investiga, el senador Gustavo Leite, llamó ONGeros, como una cuestión despectiva, como si de repente fueran criminales los que tuvieran alguna relación con cualquiera de estas organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que pasó? ¡Pam! Resulta que el integrante de la comisión, el principal operador de esa comisión, el senador Gustavo Leite, él es el principal. Él es el principal operador. Resulta que él tenía una ONG. Una ONG que se crea cuando él todavía era ministro de Industria y Comercio, porque se firmó 5 días antes de que dejara el gobierno Horacio Cartes. Y Gustavo Leite entonces era su ministro de Industria. ¿Quién está al frente de la fundación? Su esposa. Se sabe también ahora, se revela, que esa organización recibió dinero público, recibió dinero de Itaipú. Y recibió dinero de una tabacalera, Tabacalera del Este. Una tabacalera que está sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos porque considera que es cómplice. Esta es una cuestión de Estados Unidos, no nuestra, ¿verdad? Cómplice del lavado de dinero. Y esta comisión
que integra Leite se creó para investigar lavado de dinero. Y después dijeron que era lavado de dinero a través de estas organizaciones no gubernamentales. Y resulta que su organización había recibido fondos de una tabacalera que está considerada, por lo menos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como parte del esquema para lavar dinero. Y recibió dinero público. Pues. Y él nunca dijo nada hasta que se publicó que él formaba parte. Y ahí nomás yo quiero preguntarles a ambos y a la audiencia en general, también me cuesta un poco pensar y entender cómo puede ser, nos subestimó tanto Gustavo Leite de creer que nosotros no nos íbamos a dar cuenta de que él era un ONGero, como él mismo hablaba de las personas que forman parte de las ONG, o qué es lo que pasó, o tienen tanta caradurez y ya no les importa absolutamente nada, que igual aunque yo estoy en una ONG te voy a controlar a vos. ¿Sabes qué pasa? Que, por eso yo digo, él recibió recibió de su propia medicina, porque en realidad no existe nada de irregular con que Leite y la esposa hayan creado una fundación cuyo objetivo es tratar a jóvenes adictos. Si bien no es el título que tiene cuando ellos escribieron, y ahora hay una serie de cuestiones que se están discutiendo, como por ejemplo que no están ellos inscritos en el Ministerio de Salud. Tampoco tienen habilitación de SENAT. De SENAT. Secretaría Nacional Antidrogas. Claro, porque si vos vas a tratar a jóvenes con la adicción, es más, ni siquiera hay un psicólogo ni un médico. Ellos lo tomaron desde el ángulo espiritual, religioso. O sea, él forma parte de una organización religiosa y lo que hicieron es fomentar, digamos, desde su grupo religioso el tratamiento de los jóvenes. Podemos discutir eso, pero igual cualquiera lo puede hacer. O sea, es lícito. El objetivo es loable. Y es altruista. Altruista, y es lícito. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que pasó? Y se quejaba Leite en una conferencia de prensa de que su mujer, su esposa, apareciera casi como una delincuente, porque ella es la que está al frente de la fundación, y dice, y esto es loable. Es exactamente lo que hizo esta comisión con personas honorables de la sociedad paraguaya, como por ejemplo el periodista Alcibiades González del Valle, un hombre que estuvo preso varias veces durante la dictadura por ser crítico con el gobierno en ese momento de Alfredo Stroessner. O sea, un hombre cuya opinión es tan abierta y tan honesta que le valió la prisión. Y Alcibiades González del Valle había sido contratado para dar un curso sobre periodismo e investigación. ¿Quién mejor que Alcibiades González del Valle? Que cobró 600.000 guaraníes. O sea, estamos hablando, digamos, de un pago casi simbólico. Pero es que la gratuidad del trabajo no se presume, No, por supuesto, por supuesto. Más vale. Es totalmente lícito. Pero ¿cuál es el punto? Nos contratan, obviamente, que a cualquiera va a recibir una oferta como esa, para hacer un curso, para dar un curso sobre investigación para estudiantes de periodismo. Administra esto una organización de la sociedad civil, el CIR. Y el CIR, para poder hacer eso, tenía un apoyo de USAID. Bueno, en el discurso que montan ellos, porque acá no es lo que sale formalmente, sino lo que hacen a través de las redes sociales con la red de sicarios que tiene el oficialismo colorado. Vinculan una supuesta campaña de USAID. USAID quiere debilitar la soberanía paraguaya. Alcibiades González del Valle fue contratado por el CIR para dar este curso. Entonces, él es un operador para debilitar la soberanía paraguaya. O sea, escrachando a una persona de probada honorabilidad como Alcibiades González del Valle. Exactamente lo mismo le pasa a la esposa de Gustavo Leite. Así mismo. O sea, él es víctima de la campaña que ha montado desde esta comisión. ¿Qué es lo que ha pasado? Después irá la otra discusión, porque acá ya entran todos los que están en esta historia, el globalismo, antiglobalismo. Convengamos que en Paraguay el problema no es ni el globalismo ni el antiglobalismo. Nosotros tenemos otras urgencias. Nuestro problema son los hospitales que están desabastecidos, la corrupción que hay en la administración de la cosa pública, el transporte público que es un desastre. Vamos. Y yo creo que también, recordemos que todo esto iniciaba con aquel proyecto de la Unión Europea. ¿Se acuerdan también? Sí, ya estuvo la primera discusión. La primera discusión, y que a partir de ahí se había llevado también este intento de cambio en las leyes. Y no es un dato menor lo que pasaba esta semana también con Gustavo Leite, porque él fue el protagonista sin duda de la semana cuando se filtra el audio. Se filtra su audio en donde habla de que se aprueba esta ley anti-ONG y que hablaba de las boludeces que pidió Santiago que se cambien. Los cambios que se le hicieron a la ley. Exacto. Y ahí que no también, son tan boludeces. no, creo que
Sí, de boludo no tienen nada, creo. Sí, es que se confirma todo lo que después se descubrió. Pero lo concreto es que allí mismo, en ese audio, Leite hablaba de ventilar, lo cual denota que sí hay una campaña. Sí. Aunque ellos lo nieguen, sí hay una campaña, justamente sigan ventilando. Y después inclusive él ironizó eso cuando le hicieron la entrevista y dijo, me encanta que ventilen el audio. O sea, es muy distinto. Y también eso hay que decirlo, ¿verdad? Él ahora dice, no, ahí está, yo soy totalmente transparente. Claro, él va a usar el lugar del Senado para, en una conferencia de prensa, presentar las cosas de su fundación. Lo que las fundaciones nunca tuvieron oportunidad, porque lo que hicieron desde la comisión que organiza o que administra, aunque no preside, el señor Leite, es la información confidencial que recibieron de las organizaciones, filtraron, ventilaron, sin que pudiera aplicar nada a ninguna de estas organizaciones, ventilaron a través de su red de sicarios mediáticos. Y estos hicieron una campaña de escrache a través de las redes sociales, mintiendo o tergiversando información. Esa es la diferencia. En este momento, Leite es el senador McCarthy, aquel tristemente célebre legislador estadounidense que inició toda una campaña para cazar supuestos comunistas en Estados Unidos en los tiempos de la Guerra Fría, y él mismo terminó siendo víctima de la campaña que montó. Terminó aislado de la política, muriendo solo antes de los 50 años de cirrosis. Esa es la historia de McCarthy. Bueno, el señor Leite parece que quiere ir por el mismo camino.